Buenas tardes, ¿cómo están? Miren, el tema que estaba anunciado para hoy es Yo te he engendrado hoy, es Jesús coeterno con el Padre. Este tema ha sido cubierto en una buena medida por el doctor Steve Bauer esta mañana. Así que yo voy a tomar lo que él ha hablado, voy a complementar algunas cosas con información que por falta de tiempo él no pudo dar. Y entonces hablar acerca de por qué o cuál es el rol que Jesús como Hijo de Dios cumplió para nuestra salvación y por qué es importante que Jesús es Hijo de Dios. Así que yo espero que durante este estudio algunas nuevas informaciones puedan ser de bendición para nosotros. Bueno, Steve Bauer mencionó algunas cosas muy importantes. Número 1, él dijo que la aseveración del Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refiere a la instalación de Salomón o del rey davídico como hijo de Dios en cumplimiento de la promesa de Dios a David de que él iba a llamar al hijo de David su propio ¿qué? Su propio hijo. Entonces, él dice que esta adopción se dio cuando Salomón o el rey davídico son instalados como ¿qué? Como rey. Una vez que Cristo Jesús se convierte una vez que Salomón, un hijo davídico, se sentaba sobre el trono como rey de Israel, él se convertía en ¿qué? En hijo de Dios, porque esa era la promesa que Dios había hecho ¿a quién? A David. Él no se convertía en hijo de Dios cuando nacía, sino cuando era entronizado. También él mencionó que Pedro y Pablo, ambos, también el libro de Hebreos, hacen esta aplicación del Salmo 2, capítulo 7, a la resurrección y entronización de Cristo Jesús. ¿En dónde? En el cielo. Cristo Jesús como hijo de David es resucitado, asciende al cielo, se sienta sobre el trono de David y al hacerlo se cumple la promesa ¿de quién? De Dios a David, mi hijo eres ¿qué? Mi hijo eres tú, yo voy a llamar a tu hijo, mi hijo. De esta manera, Cristo Jesús es declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Es lo que dice Hechos 13, 34 y 35. Y Hebreos capítulo 5 dirá que Jesús también es declarado Hijo de Dios cuando Él es designado, nombrado sacerdote de acuerdo al orden de ¿quién? Del Melquisedec. Y esto ocurre ¿dónde? En la ascensión. Así que este engendramiento es entonces un engendramiento que tiene que ver con la función de ser ¿qué? Rey. Al llegar a ser Jesús rey de Israel, se convierte entonces en hijo de Dios, cumpliendo la promesa ¿de quién? De Dios a David. Hasta aquí estamos bien, estamos claros, ¿no es cierto? Así que no voy a hablar más de esto. Salmo 110:3 también menciona en la traducción de la Septuaginta que en la entronización el rey se convertía en hijo de Dios, era engendrado. Y el Salmo 89, 26 y 27 habla de la relación entre el rey davídico con Dios como una relación entre padre e hijo. Muy interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que el rey se convertía en hijo de Dios? Bueno, por dos razones principales. Número 1, el rey era hijo de Dios, de acuerdo a la promesa de David, porque el rey era heredero de Dios. Dios le heredaba un reino. Te heredaré hasta los confines de la tierra, Salmos 2:8. Gobernarás las naciones con vara de ¿qué? De hierro. Así que el rey era hijo porque él era ¿qué? Heredero.
Pero también el rey era hijo por una segunda razón. Así como los padres protegen a sus hijos, Dios protegía ¿a quién? A Israel. Así que el rey era hijo de Dios porque era heredero de Dios, y en ese sentido era primogénito porque era el heredero. Por eso era primogénito. Salmos 89, 27. El primogénito de los reyes de la tierra era el primogénito porque era el heredero, el que recibía la ¿qué? La herencia. Muy bien, en este sentido es muy interesante que leamos Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 7. Aquí ocurre algo bien interesante. Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 7 dice: resulta que tanto Resín, rey de Aram, y Peca, rey de Israel, se unen en una coalición para pelear contra Acaz. Ahora, Acaz era hijo de la descendencia de David. Por lo tanto, él era beneficiario del pacto davídico. En ese sentido, Acaz debió haber sido hijo ¿de quién? De Dios. Pero miren lo que pasa en este pasaje. Entonces, cuando Acaz se da cuenta que Peca y Resín hacen planes para venir y destruir a Jerusalén, tomarla y dividírsela entre ellos, Acaz se llena de miedo. Y miren lo que él hace. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de ¿quién? De Asiria, diciendo: yo soy tu ¿qué? Tu siervo. ¿Tu qué? Tu hijo. Lo que Acaz está diciendo: ya no soy hijo de Dios, ahora quiero ser tu ¿qué? Tu hijo. Está rompiendo el pacto ¿con quién? Con Dios. Quiero ser tu hijo, ven y defiéndeme de la mano ¿de quién? Del rey de Asiria. Quiero ser tu hijo, por lo tanto quiero ser protegido ¿por quién? Por ti. Aquí Acaz corta su relación con Dios. Y Isaías, cuando le envía esto, Isaías viene y le dice Isaías a Acaz: pídele una señal a Dios que Él te dé y Él te la va a dar. Y entonces eso está en Isaías capítulo 6, capítulo 7 en adelante, 9 en adelante. Y Acaz dice: no, yo no voy a tentar al Señor, yo no lo voy a tentar. Él ya había tomado la decisión. De todas maneras envía a los embajadores. No tienta a Dios aparentemente, pero no cree en Él. Y entonces Dios le dije: muy bien, tú no crees. La virgen concebirá, dará a luz un ¿qué? Un hijo. Va a haber otro hijo, otro rey que ocupará el lugar ¿de quién? De Acaz. ¿Se dan cuenta cómo se rompe la relación y Dios sustituye al rey davídico por otro ¿qué? Por otro hijo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está ocurriendo aquí. No voy a mencionar lo que dice la comunidad de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Mencionan en varios lugares 4Q 174, un rollo que se llama Florilegium, y 4Q 246, que habla sobre el Hijo de Dios. Conectan el concepto de Hijo de Dios con el Rey de Israel. Ahora, la idea de que los reyes eran hijos de Dios era una idea común en el antiguo Cercano Oriente. Alejandro el Grande fue llamado hijo de Amón por un oráculo en el desierto de Libia en el año 331 antes de Cristo. Esto fue entendido por los griegos de que Alejandro era hijo de Zeus, y de ahí en adelante Alejandro se dirigía a Zeus como mi padre. Los gobernadores de Ptolomeos adoptaron títulos como hijo de Dios, hijo de Helios, hijo de Zeus. El emperador romano, recuerdan, era Divi Filius, que significa, o traducido en griego, era hijo de quién? De Dios. Así que la idea de que los reyes eran hijos de Dios era una idea bastante común en la antigüedad. Y Dios dice: no, todos esos no son mis hijos, mi verdadero hijo es ¿quién? ¿El rey de qué? De Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, una de las convicciones más claras que existen es que Jesús es el rey de Israel y Él es el hijo de ¿quién? De David. Miren, voy a mencionar rapidísimo. Dios le dice, un ángel le dice a María que Jesús heredará el trono de David, ¿qué? Su padre, y por lo tanto será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Recibe el trono de David su padre y será llamado ¿qué?
Hijo del Altísimo. Están conectadas ambas cosas. Además de esto, Jesús fue anunciado a los pastores como el Cristo nacido en la ciudad de David, y los sabios de Oriente le rindieron homenajes como un futuro rey. 18 ocasiones Jesús es llamado Hijo de David. Jesús entra en Jerusalén como el prometido rey davídico. Fue ejecutado bajo el cargo de haber reclamado ser el rey de Israel. Y hay muchas más convicciones y más citas de esto en el Nuevo Testamento. Pablo resume su evangelio en dos convicciones: Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Así que esto era muy importante. Pero quiero que ustedes vean algo muy interesante. En el Nuevo Testamento, la expresión Hijo de Dios es sinónima con Mesías o Rey de Israel en muchas ocasiones. Por ejemplo, Juan 1:49, cuando Cristo Jesús se encuentra con Natanael y viene ese intercambio tan interesante, Natanael le responde a Jesús cuando él se da cuenta que Jesús sabe lo que él ha estado pensando. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hijo de Dios, ¿y qué? Rey de Israel. Hijo de Dios es un título ¿qué? Real. Es un título davídico. Miren lo que dice Mateo 26:63. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, Mesías, Rey de Israel. ¿Y qué? Hijo de Dios. Son sinónimas las aseveraciones. Miren lo que dice Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él, Jesús, los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, Hijo de Dios. ¿Y qué? Cristo, Mesías, Rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Son sinónimas las aseveraciones. Ahora miren lo que dice Hechos 9:20 al 22. Enseguida, hablando de Saulo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el primer tópico de la predicación de Pablo o Saulo? Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, Hijo de Dios. ¿Y qué? Cristo, Mesías, Rey de Israel. Son sinónimas esas aseveraciones. Mateo 16:16. Jesús pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué le respondió Pedro? Tú eres el Cristo. ¿El Hijo de qué? Cristo, Mesías, Rey de Israel. ¿Y qué? Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Estas expresiones son ¿qué? Sinónimas. No se están refiriendo a Jesús como un ser divino, sino a Jesús como el cumplimiento de la profecía hecha ¿a quién? A David. Esto es muy claro en las Escrituras. Pero detrás de esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es llamado Hijo de Dios cuando es resucitado, asciende al cielo y se sienta en el trono, es declarado Hijo de Dios en poder, Romanos 1:2 y 4. Entonces es una expresión muy interesante. Bueno, pero yo quiero ir un poco más allá. Ya hemos visto que Cristo Jesús es llamado Hijo de Dios porque Él es el cumplimiento del pacto davídico. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Nosotros nunca vamos a entender lo que significa que Jesús fue llamado Hijo de Dios a menos que comprendamos algo muy importante. El primer Hijo de Dios, ¿quién fue? Adán. Lucas capítulo 3, 38, 4, 1 habla de toda la genealogía de Jesús. Y ahí habla que hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán,
Adán, hijo de quién? De Dios. El primer hijo de Dios era ¿quién? Adán. Adán fue formado por Dios, creado por Él, y Dios se sentía orgulloso de Adán como un padre se siente orgulloso de ¿quién? De su hijo. Es más, Génesis 5, 1 al 3 dice que así como Adán fue creado en la imagen de Dios, Adán tuvo un hijo a su imagen, Set. La misma palabra en hebreo, demut. Como era su hijo, Dios le dio ¿qué? Sus posesiones, era su heredero. ¿Qué le dio? La tierra. Le construyó una casa. ¿Cuál fue la casa que construyó? El jardín del Edén. Y como todo padre orgulloso tenía grandes planes y esperanzas para su hijo. Salmo 8, versículo 3 al 9. Cuando veo tus cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de ¿qué? De tus pies. En otras palabras, Dios le dio a Adán esta tierra como herencia. Lo dio para que dominara, enseñoreara, gobernara la tierra. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, este concepto de que Adán fue hecho a la imagen de Dios es un concepto muy profundo. El doctor Davidson acaba de leer un trabajo sobre la imagen de Dios en una conferencia hace unas semanas. Es un concepto muy amplio, pero yo quiero enfatizar dos aspectos que la misma Biblia enfatiza en Génesis 1, 26 al 30. Adán es hecho a la imagen de Dios en muchas cosas, pero especialmente en que así como Dios tiene dominio sobre el universo, Adán recibe dominio sobre la tierra. Dios es el Señor del universo. Adán es el ¿qué? Señor de la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y le dice, sojuzgad y señoread la tierra. Os he dado toda planta. Todo es para ustedes, Señor de la tierra. Así que Adán, como hijo de Dios, era el príncipe y el gobernante ¿de qué? De este mundo. Ahora, yo no voy a hablar de algunos detalles aquí, pero en un artículo que salió en la Journal of Adventist Theological Society por el Dr. Davidson, él dice que Adán, el jardín del Edén fue el primer santuario y presenta 17 razones para mostrar que el Edén fue el primer santuario. Y no es el único que lo dice, hay varios otros eruditos cristianos y judíos también que mencionan esto. Pero no voy a presentar aquí. Lo importante es que Adán era rey de la tierra, estaba en un santuario, y ese santuario era el jardín ¿de qué? Del Edén. Era un rey y también un sacerdote en un sentido. ¿Okay? Pero eso lo dejaremos por un momento. Resulta que ustedes conocen la triste historia de que Adán es engañado, peca y pierde el dominio ¿de qué? De la tierra. ¿Quién se convierte en el príncipe de este mundo? Satanás. Juan capítulo 12, 31, 14, 30, 16, 11, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe ¿de qué? De este mundo. Por eso, cuando en Job capítulo 1, versículo 6, los hijos de Dios llegan al cielo para tener una reunión con Dios, ¿quién llega a esta reunión? Satanás. Él viene como el representante ¿de qué? De la tierra. Kim Papayoannou, en un artículo que se dio en la revista Adventista, menciona en forma rápida y sencilla por qué los hijos de Dios que se mencionan aquí en el Job 1:6, en Job 38, 6 y 7, en Salmos 89, 5 y 7, no son ángeles. Los hijos de Dios son otros seres de otros mundos, probablemente líderes de otros mundos que vienen a la presencia de Dios para encontrarse con Él. Así que ya no llega Adán. ¿Quién llega ahora? Satanás. Adán perdió ¿qué? El dominio. Pero Dios le hace una promesa ¿a quién? Adán. ¿Y cuál es esa promesa? Te voy a dar una ¿qué? Una simiente. Y tu hijo te va a ¿qué? Tu
tu simiente va a aplastar la cabeza ¿de quién? Del enemigo. ¿No les parece poético? Es el Hijo el que redime ¿a quién? Al Padre. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos nos rediman. Queremos que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos, logren lo que no logramos, tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos. Queremos que ellos nos rediman. Aquí el Hijo redime ¿a quién? A Adán. Bueno, ¿y cuál era la función de este Hijo? Era recuperar, sacudir el dominio, aplastar ¿a quién? A la serpiente, recuperar el dominio. Bueno, tenemos evidencias en la Biblia de que muy probablemente Adán y Eva pensaron que Caín era el hijo de la promesa. ¿Pero qué pasó con Caín? No, Caín no fue el primer asesino. Y haber sido una historia muy triste. Ustedes conocen el mundo, entra en un estado de corrupción. Dios decide traer el diluvio, empezar de nuevo. Y entonces cuando viene este nuevo comienzo, Dios llama a una persona, Abraham, y le dice: a través de tu simiente, ¿la simiente de quién? De Abraham, bendeciré a quienes, a toda la familia de la tierra. Aquí se repite la promesa en otra forma. La simiente de la mujer ahora es enfocada en la simiente de quién? De Abraham. Y la simiente de Abraham iba a recuperar este dominio, y a través de esta simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. De paso, este es un papel sacerdotal, porque los sacerdotes son los que están designados por Dios. ¿Para qué? Para bendecir. Ustedes recuerdan Números capítulo 6, 20 en adelante, los sacerdotes debían de bendecir al pueblo con la bendición que Dios le daba. Haga Dios alzar su rostro sobre ti, te dé misericordia, etc. Bueno, así que la nación, los hijos de Abraham eran pues la simiente que Dios había preparado para la recuperación de la tierra. Pero aquí hay un detalle. Dios considera a esta simiente de Abraham como su propio hijo. Si ustedes van a Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23, cuando Adán están cuando los israelitas están esclavos en la tierra de Egipto, Dios envía un mensaje a través de Moisés a Faraón. Y el primer mensaje que Dios envía a través de Moisés a Faraón es: Jehová así ha dicho Jehová, Israel es mi ¿qué? Mi hijo, mi primogénito, mi heredero. Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja pues ir a mi hijo para que me sirva. Mas si no quieres dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo. ¿Tú qué? Tu primogénito. ¿Quién es el hijo de Dios aquí? Israel. ¿Quién fue el primer hijo de Dios? Adán, a través de quien iba a dominar la tierra, es una bendición para toda la tierra. ¿Quién es el hijo de Dios aquí? Israel, que debe cumplir, llegar a ser cabeza y no cola para bendición ¿de quién? De todas las naciones. Y si Israel es fiel, ¿qué pasa con Israel? Israel será bendito de Jehová, tendrá prosperidad, tendrá victoria sobre sus enemigos. Uno van a derrotar a 1000. La gente va a decir: vamos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. Y entonces Israel se convertirá en cabeza, gobernante del mundo, a través del cual iba a ser benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel no es fiel. Y entonces Dios hace algo bien interesante. Dios le dice a Israel, resulta que cuando un grupo de Israel era infiel, Dios no podía bendecir al pueblo de Israel. Acán fue infiel, ¿y qué pasa con el pueblo? Dios no puede bendecirles. Y así, si había infidelidad, Dios no podía bendecirlos. Entonces Dios dice a David: David es un hombre conforme a mi ¿qué? A mi corazón. Ahora David, el hijo de David, será mi ¿qué? Mi hijo. La pregunta es: ¿qué pasa entonces con la relación entre Dios e Israel y la relación entre Dios y David?
aquí viene una modificación muy interesante. David ahora será el hijo de Dios, el hijo de David. Y si el hijo de David es fiel, Dios va a bendecir al hijo de David. Pero ¿qué pasa si Dios bendice al hijo de David, que es el rey? ¿Quiénes son beneficiados? Todos, todo el pueblo. Esto quiere decir que el hijo de David, el rey, se convierte en el mediador de las promesas entre Dios y ¿quién? Y su pueblo. Si David es fiel, ¿qué pasa con su pueblo? Su pueblo es beneficiado. Si David es infiel, el hijo de David es infiel, ¿qué pasa con su pueblo? Su pueblo no es beneficiado. Tenemos varios pasajes sobre esto. Dios le dice al hijo de David que le va a ir con él por donde quiera que vaya, y que le va a dar un lugar para su pueblo, y que le va a dar victoria sobre sus enemigos. ¿Quiénes son beneficiarios de eso? Todos los hijos de Israel. Además, miren lo que dice Primera de Reyes, segunda Mire, Primera de Reyes 6, 12 y 13. Miren lo que dice aquí. Si nosotros leemos en el original encontraremos algo bien interesante. Dice: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú, singular, le dice Dios a Salomón, si tú andas en mis estatutos y cumples mis ordenanzas, y tú, singular, guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra. ¿Con quién? Contigo, singular, la cual hablé a David tu padre. ¿Y cuál es el resultado? Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a quién. Si tú eres fiel, ¿quién se beneficia? Todo el pueblo. Muy interesante. En ese sentido, el rey davídico se convierte en el representante del pueblo de Dios en su relación con Dios. Si el representante es fiel, Dios bendice ¿a quién? A todo el pueblo. Si el representante no es fiel, Dios no bendice entonces ¿a quién? ¿Pero qué pasó con los hijos de David? ¿No fueron qué? No fueron fieles. Tenemos muchas historias y voy a resumir aquí. El pueblo de Dios no es fiel. Y el hijo de David no es fiel. Los reyes davídicos no son fieles. Y Dios decide quitar la corona. Miren lo que dice Ezequiel 21:26. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo sé lo que entregaré. No más reyes hasta que venga aquel a quien le pertenece ¿quién? El derecho. Así que aparentemente los planes de Dios fallaron. ¿Falló quién? Adán. El pueblo de Dios como hijo de Israel, como hijo de Dios, falló. Los reyes davídicos como hijos de Dios, ¿qué pasó? Fallaron. Pero Dios tenía una sorpresa. Uno que realmente era Dios, ¿se hizo qué? Hombre. Para tomar la función de aquel que era llamado ¿qué? Hijo de Dios. Y vencer donde el otro había ¿qué? Había fracasado. Increíble, ¿no es cierto? De esta manera, Jesús se convierte en el segundo Adán. Venció la serpiente antigua, el gran dragón, en la cruz, pero el Nuevo Testamento le llama a la cruz el árbol, Xulón. Lo venció en el árbol. Lo llama madero, Hechos 5:30, Hechos 10:39, Hechos 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24 y varios otros. Lo vence en el madero, pero es la misma palabra para árbol. Jesús logra lo que el hombre Adán no pudo hacer por sí mismo. Jesús es el Hijo del Hombre. Ustedes se acuerdan de Daniel capítulo 7, donde Dios le muestra a Daniel una visión de muchas bestias. ¿Recuerdan? Un león con alas. ¿Qué más? Un oso voraz. ¿Qué más? Un leopardo con 4 cabezas, veloz, y una bestia que
indescriptible y tiene mucha fuerza, mucho poder estas bestias, pero después viene uno que como hijo de hombre. Este es Adán, que recibe poder sobre quienes, sobre los animales, sobre las bestias. Este hijo de hombre recibe el dominio que Adán había perdido. Que hay muchas referencias al libro de Génesis. Pero miren, muy interesante. Si ustedes leen Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, van a encontrar que Dios le dio el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. ¿A quiénes? No, perdón, ¿a quién se lo da? Al Hijo del Hombre. Pero si ustedes leen Daniel 7, 26 y 27, se van a dar que este dominio que Dios le dio al Hijo del Hombre, realmente se lo dio a los santos del Altísimo. Si el Hijo del Hombre recibe el dominio, ¿quiénes son beneficiados? Su pueblo. ¿Los santos de qué? Del Altísimo. Así que Jesús es el segundo Adán que recupera el dominio sobre las bestias, sobre la tierra, sobre los reinos de la tierra, que Adán había perdido. Pero también Jesús es el segundo Israel. La Biblia dice que Jesús es la verdadera simiente de Abraham, Gálatas 3:16. Dice que la promesa que Dios le hizo a Abraham no fue a muchos, sino a uno, y esa simiente es Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:16. Así que Jesús es en ese sentido el verdadero pueblo de Israel. ¿Hijo de quién? De Abraham, descendientes de Abraham. Cuando la descendencia de Abraham, Israel, falló en el desierto, cuando le faltó comida y agua, Dios envió a Jesús, pasó 40 días en el desierto, tuvo hambre y tuvo sed, pero no se rebeló contra quién, contra Dios. Allí donde Israel falló, Jesús ¿qué? Jesús triunfó, Jesús venció. Jesús entonces hizo lo que Israel no había hecho. Israel debía traer a las personas al mundo, a Dios. Y Jesús dice, si yo fuera levantado sobre la tierra, a todos atraeré ¿a quién? A mí mismo. Y aún en su propia vida, griegos vienen de otras partes para conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. No están griegos, otras personas buscan a Jesús, atrae al mundo, a Dios. Así que Jesús cumple lo que Israel no había cumplido. Pero también, ya lo leímos con mucho, es que Jesús se convierte, también Jesús es el Hijo de Dios, en el sentido de que Jesús es el Rey davídico. ¿Hijo de quién? De David. Lucas 1:30 al 33 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? Así que Jesús es el segundo Adán. Jesús es la verdadera simiente o descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Y Jesús es ¿qué? El hijo de ¿quién? De David. Y Jesús vence donde ellos ¿qué? Donde ellos fracasaron. Jesús recupera entonces lo que Adán había perdido y logra obtener lo que era originalmente de Adán. Ahora, esto tiene profundas implicaciones para nosotros. ¿En qué consiste la salvación? Bueno, de acuerdo a este análisis, la salvación ya fue lograda por Cristo Jesús. Él ya recuperó el dominio. O sea, Él ya es el rey de este mundo. Él ya está sentado sobre el trono del universo. Él ya tiene en sus manos la autoridad para hacer juicio y para dividir entre justos y ¿qué? Injustos. Él tiene el poder, la honra, la gloria, tiene todo. La salvación, la recuperación del dominio perdido se logró ¿en dónde? En la cruz. Eso está en el pasado. Pero tú y yo, ¿qué pasó con nosotros? Ahora quiero contarles una historia. Yo tengo ahí en mi casa, y es una historia que algunos de mis estudiantes ya han escuchado sin duda. Y yo tengo en mi casa un perrito. El perrito se llama Troy. Ahora, Troy no es un perro muy fino. Troy es un perrito que nos costó 50 pesos. Un poco menos de $5.
Pero nosotros lo queremos mucho. A pesar de que no se porta muy bien, lo queremos mucho. Como Troy es nuestro perro, nosotros lo queremos mucho, Troy recibe los beneficios de ser parte de la familia. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, él tiene una casa, ahí en la casa. Además, su casa tiene comida. Además de eso, nosotros lo protegemos y lo llevamos al médico y recibe todas las vacunas y tiene todas las ventajas. Él puede entrar a la casa, así que él es parte de la familia. Troy es parte de nosotros y lo queremos mucho. Ahí está el Troy. Pero un día, el Troy decidió hacer algo fuera de serie. El Troy decidió adoptar un gato. Era un gato callejero, flaquito, que no tenía casa y estaba chiquito y probablemente no estaba muy bien de salud. Llegó el Troy y se hizo amigo de él. Y nosotros nos dimos cuenta que el gato dormía en la casa del Troy y el Troy se dormía afuera. Pero no solamente eso, el gato se comía la comida del Troy. Y no solamente eso, nos dimos cuenta que el Troy jugaba con el gato, le mordía aquí en el pechito, así como le hacemos cosquillitas al Troy aquí. Se nos hizo muy interesante, el gato duró varios días ahí, un buen tiempo. Y pues nos dimos cuenta que el Troy había adoptado ¿a quién? Al gato. Pero como el Troy había adoptado el gato recibía los beneficios ¿de quién? Del Troy. El día que el Troy nos colmara la paciencia y corriéramos al Troy, ¿qué pasaba con el gato? El gato va con todo ¿de quién? Hoy Troy, no hay más. Decidimos entonces que el gato iba a ser parte de la familia. Le compramos un collar, lo llevamos al veterinario, le pusimos todas las vacunas y le compramos comida para gato. Y bueno, estaba muy bien. Porque él era ¿qué? Hijo del Troy. Quiero decirles algo. ¿Por qué y en qué consiste que tú y yo podemos ser salvos? En la medida que seamos parte del pueblo de Jesús. Jesús es el rey, él recibe las bendiciones. Y como rey y como recibe las bendiciones, esas bendiciones le benefician a todos los que son su pueblo. Pero si no eres parte de su pueblo, ¿qué pasa? No hay bendiciones. ¿Se dan cuenta que no se trata tanto de, no es la salvación no depende de la observancia de los mandamientos, porque Jesús ya guardó ¿qué? Ahora depende de algo más fuerte que eso. ¿Saben qué depende? De la lealtad ¿a quién? Al Hijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es mi lealtad al Hijo lo que dice si soy miembro de su pueblo y me beneficio ¿de qué? De sus beneficios. Jesús es en ese sentido el mediador de las promesas de Dios ¿a quiénes? A nosotros. Miren, quiero leerles algo que dice Elena de White en Deseo de todas las gentes, página 87. Y esto habla acerca del bautismo. Dice: y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Escuchen esto. Estas palabras abarcan a toda la humanidad. Miren lo que dice. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. La gloria que descansó sobre Jesús, escuchen, es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Cuando Dios envió su gloria sobre Jesús, nos estaba diciendo: lo que estoy haciendo con Él y lo que quiero hacer con ¿quiénes? Con todos ustedes. Lo que hago con el Rey tiene la intención de beneficiar ¿a quién? A todo el pueblo. Y miren lo que dice:
La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración y de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Dice, su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. Luego dice, la voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado en el cual tengo que. Estas palabras, Jesús es Hijo de Dios, pero Él se hizo, tomó la función de Hijo de Dios para que tú y yo pudiéramos recuperar la posibilidad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Lo que había sido ¿quién? Adán. Lo que Adán perdió, Jesús lo recuperó e hizo posible que tú y yo pudiéramos volver a ¿qué? ¿Se dan cuenta? Somos hijos de Dios porque Jesús lo hace posible. Esto me parece maravilloso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Nacido bajo quién? Para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? A fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de ¿qué? De hijos. ¿No les parece maravilloso? Mas a todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Miren, termino con la última. Bueno, la Biblia dice que Jesús es rey y sacerdote, pero nosotros seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra, dice Apocalipsis. La Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, pero también Apocalipsis dice que Jesús tiene un lugar con nosotros. ¿En dónde? En el trono. Pablo dice que ahí donde está sentado Jesús, ahí estamos nosotros sentados con Él. Por lo tanto, poned vuestra mira en las cosas de ¿quién? Del cielo, porque Él, nuestro representante, está allá. Y si Él está allá, quiere decir que nuestra salvación está lograda. ¿Por qué no ha venido? Solamente porque quiere que más personas se unan a su pueblo, pero no es cuestión de que se vaya a ganar o perder la salvación. Esa se ganó. El problema es que tú y yo estemos adentro. No, ese es el problema. Ahora, es maravilloso que podamos hablar a Dios como nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Termino con esta ilustración. En la antigüedad, los paganos muchas veces se preocupaban por poder decir los nombres, aún los más escondidos de los dioses, para poder recibir favores de ellos. Si conocía los nombres de los dioses, podría recibir ¿qué? Favores de ellos. Cuando tú orabas tenías que decir bien esos nombres. A veces las fórmulas mágicas tienen un montón de nombres. He leído libros de magia del antiguo, del tiempo, del primer siglo, y ahí vienen las fórmulas con un montón de nombres para poder hablarle a la deidad o a los poderes, para que nos den lo que necesitamos. Por eso también cuando se pedían cosas al emperador, bueno, tenía que hacerse correctamente. Miren lo que dice Eusebio. Eusebio dice que esta fue la salutación que el emperador Galerio, que era divino porque era emperador romano, así introduce él su salutación, todos sus nombres. Dice: el emperador César Galerio, fíjense, emperador César, Galerio, Valerio, Maximanus, Invictus, Augustus, Pontifex Maximus, Germanicus Maximus, Egipticus Maximus, Phoebicus Maximus, Sarmenticus Maximus, Persecus Maximus, Carpicus Maimus, Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Avendicus Maximus, poseedor de autoridad tribunicia por 22 ocasión, emperador por 19ª ocasión, cónsul por 8ª ocasión, padre de la patria, procónsul. Esto eran los títulos en los cuales se debía de hablarse del emperador. Pero Jesús nos enseñó así: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Que el Señor les bendiga.